El anime inicia presentándonos a Lord Musaka, el cual es el rey de los hombres lobo, y este de momento anda entretenido en el lado de los humanos con una joven. Tras un buen rato decide regresar para ver a alguien, el cual se encuentra en Lucadonia, la tierra de los nobles, y al llegar a su mansión es recibido por el sirviente de este, Frankenstein. Una vez dentro, Musaka se encuentra finalmente con su viejo amigo y el protagonista, Cadice Trama de Raisel, de la raza noble. Ahí lo invita a salir pues es consciente de que Raisel no sale prácticamente nunca de su casa. Estando afuera le comenta que ha estado por los alrededores del mundo humano, opinando cosas buenas de ahí, y debido a eso lo invita a un lugar agradable, llegando a convencerlo a pesar de que Raisel no quería. Tras haber saltado el puente derrumbado que conectaba ambas tierras, Musaka lo guía a donde vive con su conocida, quien se llama Ashlyn. Llegando la noche, Musaka habla a solas con Raisel y le cuenta que encontró a Ashlyn y decidió traerla a la villa. También le recuerda sobre las guerras del mundo humano, pues ellos no dudan en matar a su propia especie por sus deseos, y recientemente este fenómeno ha estado ocurriendo en muchos lugares. La madre de Ashlyn también fue una de las víctimas de su propia gente. Presenció la pérdida de esperanza por generaciones y cuando llegó era demasiado tarde para su madre. Ashlyn fue la única que pudo salvar, y aunque le gusta estar solo, decidió salvarla y asegurarse de que viviera en paz, que sea querida y que tenga una casa. Los humanos llaman a eso felicidad, así que desde entonces la ha protegido. En un cambio de escena nos muestran a unos nobles discutiendo la noticia de que Musaka ha regresado con la niña. Y el problema que tienen es que Maduke, el segundo a cargo de los hombres lobo, está haciendo de las suyas con los humanos. Debido a eso llegan a tener un plan donde crearán una trampa, siendo el objetivo que culpen a Musaka y ellos culpen a Raisel. Todo porque no les conviene tener a ninguno de ellos molestando. Uno de ellos está convencido de que Raisel irá contra Musaka por los humanos, incluso a pesar de que es su único amigo. Esto debido a que salvará a los humanos sin importar qué. Más tarde Musaka se entera de que Maduke y el resto de los hombres lobos se están aliando con los humanos para darles ventajas en las guerras, algo que claramente no aprueba, pero estos, al estar del lado de Maduke, están preparados para atacarlo en grupo. Antes de que la situación llegue a eso, llega Raisel para detener este enfrentamiento y ellos se retiran debido a su imponente presencia. Esto debido a que Raisel es alguien de gran reputación. Debido a lo ocurrido, Musaka llega con Ashlyn para pedirle que empaque las cosas, pues se tendrán que ir. Poco después vuelve a hablar con Raisel a solas, donde le cuenta el sueño que tiene Ashlyn, el cual es salvar a niños como ella y sus padres de la guerra. Incluso le pidió poder y el motivo es porque se requiere poder para proteger a los débiles, aunque claramente la rechazó porque es consciente de lo peligroso que es eso. Además de que con su corazón pudo haber usado ese poder de la forma equivocada. Esto debido a que su alma es muy joven. Sabe que es malo moverse todo el tiempo mientras tiene a una niña consigo, pero le gustan las cosas así. Gracias a ella, puede ser sincero, todo es más brillante, estando preparado para protegerla. Ante todo esto, Raisel solo le dice que ha cambiado mucho, pues no es alguien de muchas palabras. Ahora nos presentan al Lord de los Nobles, en otras palabras, el rey que los gobierna. Ahí le informan que la situación con los lobos empeora cada segundo y que están preocupados de que Raisel cambie de bando. El Lord les comenta que no hay razón para preocuparse, esto debido a que confía en Raisel por su forma de ser. Al poco rato, Frankenstein le informa a Raisel que según ha escuchado, la guerra humana se ha intensificado en el norte. Esto hace que se preocupe bastante, pues sabe que Musaka está con Ashlyn en esa zona, y por esa razón salta por la ventana para dirigirse hacia ahí a gran velocidad. Los soldados guiados por Maduke logran encontrarse con Ashlyn, quien se encuentra sola. A pesar de que ella logra defenderse con habilidad, gracias a las enseñanzas de Musaka, es superada por ellos. A los pocos minutos es cuando llega Musaka, quien al verla sin vida por culpa de una herida de flecha, genera un grito estremecedor que despeja toda la niebla de su alrededor. Raisel llega justo después y observa lo ocurrido, pero en poco tiempo Musaka deja el cuerpo sin vida de ella, y de una vez se dirige hacia los humanos. Raisel lo detiene en el aire al verlo lleno de ira, pidiéndole que piense las cosas bien, pero Musaka le dice que es la segunda vez que los humanos hacen esto. Primero la madre de Ashlyn y ahora ella. Al no aguantar
su enojo, lo arroja violentamente contra el suelo y sigue su camino. Raisel se recupera enseguida al no sufrir daños por el impacto, logrando detenerlo de nuevo para así decirle que esta vez tendrá que soportar las consecuencias. Esas palabras hacen que los dos comiencen a luchar, puesto que Musaka no quiere ceder ni un poco. Esto lleva a Raisel a realizar un campo de sangre para retenerlo, aclarándole que lo hace por su bien. A pesar de que Musaka evade sus múltiples ataques en este dominio, Raisel logra apresarlo. Ahí le comenta que lo que pasó con Ashlyn fue deplorable, pero no deben interferir con las cosas de los humanos. Musaka solamente le pide que se calle, pues sin Ashlyn es alguien miserable y nunca lo entenderá porque ella era su hija. Su madre le pidió que la protegiera y la mantuviera feliz, pero ahora Ashlyn ya no puede reír. Sacrificó todo por su bien, pero los humanos tomaron su última esperanza, todo lo que tenía. Entonces ahora su deseo es vengarse de los humanos, queriendo borrarlos de este mundo. Después de hacer semejante declaración, libera su poder innato, pudiendo zafarse del agarre de Raisel para así dirigirse hacia él con agresividad. Su siguiente gran movimiento es sujetar una campana gigante que se encontraba en esas ruinas, la cual acaba arrojando hacia Raisel. Mientras que este detiene este objeto masivo con su poder, Musaka aprovecha esos segundos para llegar rápidamente hasta él. Gracias a eso consigue una distancia cercana que le permite superar sus defensas y así sujetarlo. Raisel ve claramente que ha sido consumido por la ira y al no quedarle de otra, realiza una técnica de sangre bastante especial. Tras crearse unas alas detrás suyo, dispara una oleada de energía hacia Musaka, destruyendo gran parte de su cuerpo. A pesar de eso, Musaka se recupera con su alta velocidad de regeneración, lanzando al momento un ataque de largo alcance hacia Raisel. Este en cambio carga un poder descomunal y a pesar de que acaba recibiendo el ataque de Musaka, libera el poder que retenía, creándose una poderosa explosión que todos pudieron ver desde lejos. Musaka acaba falleciendo por este golpe final, mientras que Raisel es mandado lejos por el ataque recibido. Debido a las heridas que sufre, lo que hace es sellarse a sí mismo en un ataúd, el cual termina cayendo al mar debido a la onda expansiva de la explosión. Pasan 820 años desde su largo sueño, donde ahora se encuentra en la sociedad moderna, exactamente en un edificio abandonado en Japón. Resulta que unas personas lograron sacarlo de ahí, pero unos hombres desconocidos los eliminaron para apoderarse del ataúd y le informaron a sus superiores sobre su ubicación. Aunque sin que estos se dieran cuenta, Raisel finalmente acabó saliendo de su ataúd, estando como nuevo. Después de eso, se dirigió directamente a un instituto en particular y al ver a un estudiante llegando a la entrada, usó su poder para convertir su ropa a la de su uniforme. Y no solo hizo eso, sino que también abrió la entrada que se había cerrado, dándole el acceso al chico que llegó tarde. Resulta que Frankenstein es el director de esta escuela y no duda en recibir a Raisel como su maestro, puesto que posee un vínculo de sirviente con él. Raisel le comenta que acaba de despertar y quiere saber cuánto tiempo ha dormido, a lo que este le responde que fueron 820 años. Y este lugar es una escuela donde los pequeños son enseñados y reciben guía. Tras escucharlo, Raisel menciona que el mundo ha cambiado mucho y que al parecer necesita educación para informarse de todo. Poco después asiste a su salón de clases como un nuevo estudiante. El chico de antes, llamado Yusuke Tashiro, reconoce a Raisel y por eso el profesor hace que se sienten juntos. Por otro lado, los que dejaron que Raisel escapara del ataúd son eliminados por sus superiores, quienes se apresuran en buscar el contenido de este objeto. Ahí mencionan que la unión vendrá pronto, por lo que deben apresurarse o estarán en peligro, y debido a eso usan al último sujeto que atacaron para convertirlo en un lacayo, planeando usarlo al ser el único que conocía sobre el ataúd. Estos se tratan de humanos modificados con poderes especiales, uno llamado M21 y el otro M24. En la hora del almuerzo, Raisel se sorprende al ver que usan los palillos chinos para comer el ramen, pues los asocia con las estacas para asesinar a los de su raza. El motivo detrás de esto es porque suelen asociar a los nobles con los vampiros. El amigo de Tashiro, Manabu Case, le ofrece otro plato de comida, el cual Raisel asocia con el ajo que suelen usar en contra de los suyos. Se ríe por el intento de envenenarlo, pero al ver su plato ve que se multiplica la comida, aunque Tashiro le aclara que solamente está flotando. Al salir de clase se escucha un grito de auxilio debajo del puente que está más adelante. Tashiro se adelanta y pone a salvo a una compañera suya de ser atacada por un sujeto para nada humano.
Todos ellos huyen de este, mientras que Rachel se queda mirando un punto en especial antes de seguirlos. Resulta que ese sitio al que miraba estaban escondidos M21 y su compañero, opinando que ese sujeto que los vio no era para nada ordinario. Ya cuando se ponen a salvo, las chicas le dan las gracias también a Rachel, a quien llega a llamar Ray como un apodo. Ellos se ponen de acuerdo en llamarlo así y este acepta que lo hagan con una sonrisa. Luego de eso le preguntan dónde vive y lo que hace Rachel es mostrarles una foto del director. Siendo de noche, M21 y M24 reciben una visita inesperada, tratándose de un dúo perteneciente a la Unión que está por encima de ellos, Jake y Mary. Estos les informan que vinieron porque los sujetos que buscaban el ataúd no se reportaron. Los dos desconocen por completo que M21 y el otro lo mataron para quedarse con el ataúd, actuando a espaldas de la organización sin que ellos se enteren. Cuando ambos les aclaran que usarán a este lacayo para encontrar el ataúd, Jake y Mary se lo llevan para hacerse cargo de esta tarea. Aquí nos muestran que M21 y M24 han pasado por pruebas bastante sangrientas al pertenecer a esta horrible organización y vieron lo atroz que puede ser Jake. Debido a eso planearon con antelación al apoderarse del ataúd, pues según les informaron ahí dentro es probable que esté el noblece, el ser absoluto. Entonces si pueden usar ese poder es posible que puedan salir de la Unión. M21 sabe que serán asesinados tarde o temprano y no pueden dejar que las muertes de sus compañeros sean en vano. Más adelante se encuentran en la azotea de un edificio donde ven de casualidad al grupo de estudiantes que sobrevivió al ataque del mutante que están usando. Da la casualidad que Jake y Mary aparecen en ese momento, siendo conscientes de ese grupo, y ya que la Unión no deja pruebas por doquier, deciden hacerse cargo de esto. Rachel no estaba con Tashiro y los demás, por lo que estos son sorprendidos por Jake, aunque lo próximo que ocurre es que M21 los noquea para evitar que sean asesinados. Jake acepta esto sin quejas, así que el siguiente plan que llevan a cabo es llevárselos al sótano de un edificio. Jake se encarga de lo que ocurre abajo con M21, mientras que M21 se queda en la azotea con Mary. Lo que hacen es enviar un mensaje a través del teléfono de Tashiro, pues desean que aparezca el último estudiante que falta por encontrar. El mensaje llega hasta Frankenstein, quien se entera de que algo está sucediendo. Mientras tanto, el lacayo mutante pierde el control e intenta atacar a los chicos, pero Tashiro demuestra un buen control con el cuerpo a cuerpo y logra mantenerlo lejos. Aprovechando una oportunidad, comienzan a escapar, esto ocurriendo a la vez que Frankenstein y Rachel se dirigen hacia ese lugar. Al ver que este zombie no sirve, Jake le arranca la cabeza sin más, y aunque los chicos llegan al ascensor, este abre la puerta con su fuerza sobrehumana. Ahí saca a Tashiro por la fuerza, quien recibe una fuerte paliza por su parte, siendo incapaz de enfrentarlo al no ser alguien normal. A pesar de infligirle una gran cantidad de daño, Tashiro evita que este vaya a por las chicas, mostrando una gran resistencia. Ver esa postura tan firme sobre sus amigos hace que M24 se vea reflejado en él por lo que le pasó con sus compañeros. Debido a eso, se apodera de sus emociones y le termina arrojando un fuerte puñetazo a Jake y tras disculparse con M21 por el comunicador, rompe este mismo al ser esas sus últimas palabras. Mary ataca a M21 al comprender que esto es una traición, siendo algo irrelevante para ellos ya que de todos modos planeaban eliminarlos al ser productos defectuosos. Jake acaba haciendo pedazos a M24 al poseer una fuerza muy superior. En cambio, M21 está por ser ejecutado por Mary al ser superado también. Pero antes de que esto ocurra, llega Frankenstein para detenerla, y por la presencia que él y Rachel imponen, M21 confía en ellos y les dice en dónde están los chicos, esperando que con esto se salve M24. Rachel le dice a Frankenstein que se encargue de ella, mientras que a M21 le pide que lo guíe hacia ellos. M21 no cree que pueda ganarle por su cuenta, pero por la mirada de Rachel, accede a su petición sin más protestas. Frankenstein demuestra un poder abrumador, lo cual lo obliga a transformarse al reconocer que no es alguien normal. En cambio, Jake evita hacerle algo a los chicos cuando Rachel llega a tiempo, aunque M21 se adelanta para enfrentarlo, queriendo saber dónde está M24. Jake se burla de él mientras le hace saber que está muerto, llegando a darle una fuerte paliza al tener muchas mejores habilidades en el combate. Pero antes de rematarlo, se enoja por la mirada que Rachel tiene sobre él. Lo que hace este es comunicarse por telepatía con Frankenstein, pues ha podido ver hasta ahora que los humanos han llegado
estado muy lejos, y debido a la situación que tienen aquí, le da permiso para liberar su sello, deseando que destruya al enemigo que tiene delante suyo. Frankenstein acata sus órdenes encantado, y debido a que su sello ha sido revocado, libera de golpe un poder descomunal, acabando con Mary al realizar un ataque masivo en su contra. Por otro lado, Razel apenas tiene a Jake delante, le ordena que se arrodille y esas palabras ejercen una gran presión sobre él, forzándolo a postrarse. Los chicos se alarman por lo que ocurre, pero son dormidos por Razel para que se queden tranquilos. A pesar de que Jake muestra resistencia, una segunda orden es suficiente para hacer que su rostro se estrelle contra el concreto. Al ver ese poder hace que M21 comience a creer que él es quien estaban buscando, el Noblesse. Jake se llena de ira y realiza su transformación, pero a pesar de presumir esa fuerza que posee, nuevamente es aplastado contra el suelo cuando Razel le ordena que se arrodille. Después de eso lo arroja contra una pared con el más mínimo esfuerzo. Por último le dice que sus pecados deben ser pagados con su sangre, manipulando la misma con su poder para así lanzarle un ataque devastador, borrándolo hasta no dejar nada de él. Más adelante vemos que M21 se encuentra como empleado de seguridad en el Instituto de Frankenstein, y además de eso ninguno de los chicos recuerda lo ocurrido en el incidente. Esto debido a que Razel y Frankenstein decidieron borrarles esos recuerdos por seguridad de ellos. Aquí nos muestran la conversación que M21 tuvo con ellos aquella noche. Frankenstein le preguntó quién era, pues el hombre y la mujer a los que eliminaron no eran humanos comunes y corrientes. M21 le explica que pertenecen a una organización llamada Unión, la cual posee una enorme capacidad científica, mientras que ellos son algo así como sus creaciones, pero es un simple sujeto de prueba para ayudar a completar los sujetos exitosos como Jake y Mary. Al principio era más débil, pero con el pasar del tiempo y por alguna razón, solo M24 y él lograron cierto grado de evolución. Aún así, son escorias si se les compara con los exitosos. Además de eso, no queda ninguno de ellos, pues fue el único que pudo sobrevivir. Frankenstein le pregunta qué hará a partir de ahora, pues si no tiene a dónde ir puede vivir aquí. Y debe tener en cuenta que ha desafiado a su organización, por lo que si descubren que está vivo, intentarían perseguirlo. Reconoce que ha protegido a sus alumnos y gracias a su ayuda y a la de su amigo, solo resultaron con heridas leves. Debido a la actitud de M21 sobre la confianza, decide proponerle entonces que trabaje, Razel estando de acuerdo en que se quede. Entonces es así como M21 queda como vigilante de la escuela. Volviendo a la actualidad, Razel decide regresar al salón y al ver que le están haciendo firmas al yeso de Tashiro, saca su bolígrafo para hacer lo mismo. Después de pasar una tarde divertida con los chicos, regresa con Frankenstein, a quien le comenta que el mundo ha cambiado bastante. Opina que los humanos son increíbles y los jóvenes poseen algo que él no, y dicen que si tuviera aquello, podría hacer muchas más cosas, evitaría perderse y hasta podría tomar desvíos camino a casa, y tienen algo llamado videojuegos. Rápidamente Frankenstein comprende que está hablando de un celular, así que le pide disculpas y le avisa que conseguirá uno cuando pueda. Más tarde, Razel llega al salón de clases con su nuevo teléfono, y al ver eso, Manabu comienza a enseñarle cómo usarlo. Por otro lado, Frankenstein descubre por la red que se ha falsificado el informe del incidente del edificio, y cree que eso es una broma de la Unión. Poco después, un auto ingresa repentinamente al campus de la escuela, pues unos maleantes andan buscando a un pelirrojo. Tashiro llega para impedir que molesten a sus compañeros, pero el líder de ellos lo acusa de que es quien estaba ligando con su chica. Resulta que anteriormente ella se tropieza al caminar por la calle y Tashiro la atrapó a tiempo, haciendo que ella quede aturdida por su atractivo. A pesar de que es un malentendido, el sujeto no entiende y comienza a pelear con él. Y mientras esto ocurre, M21 evita salir ya que no puede llamar la atención, pero a los minutos Razel llega con él y se le queda mirando. Al final, cuando la situación empeora, M21 cambia de parecer y decide actuar demostrándole al criminal una fuerza muy superior a la suya. Tal es el miedo que le hace sentir que este tipo se arrepiente y se retira rápidamente con sus compañeros, resolviéndose de este modo el problema. Ya en la noche, M21 comienza a reflexionar sobre sí mismo. Nacieron en tubos de cristal, no tenían valor vivos, usaron sus cuerpos y su sangre hasta desecharlos porque solo así eran útiles y nunca tuvieron nombres en verdad, pero se esforzaron por vivir como cualquier otro humano normal en esta ciudad.
Ahí recuerda una conversación que tuvo con M24, quien le propuso que encontraran sus nombres, pues algún día los van a tener. Y también sus compañeros caídos. Frankenstein llega con él y le habla sobre lo ocurrido en la escuela, pero en vez de regañarlo, solo le aconseja que se contenga para no matar a nadie. Luego de eso, M21 le cuenta que hay algo que debe hacer, pues le prometió a un compañero algo que debe cumplir, y por eso quiere que le permita vivir aquí. Tras escucharlo, Frankenstein le recuerda que eso ya lo había aceptado, además de que le da apoyo para que siga adelante. Después se dirige a hablar con Razel, pues ahora cree que comprende por qué permitió que se quedara aquí. En un cambio de escena nos muestran a una unidad de élite asociada a la Unión, la cual apenas acaba de llegar a Japón. El Capitán Krantz les recuerda que la misión aquí no es de pelear, solo investigar, pues aquí se perdió el contacto con Jake y Mary, y su misión era recuperar el ataúd. Además de eso, 2 experimentos fallidos también desaparecieron, y esto lo descubrió Tao tras haber hackeado el servidor de la organización por aburrimiento. El resto de los integrantes llamándose Takio, Shark y Hammer. Por otro lado, unas 2 personas ingresan al edificio del secuestro usando un control mental similar al de Razel para pasar a través de los guardias sin problemas. Estos, al ver las pruebas de los alrededores, comprenden que el informe que dieron es falso, pues ninguna persona normal podría hacer algo así. Ellos resultan ser nobles, quienes deciden investigar sobre esto, ya que no quieren que un poder así caiga en manos de los humanos. Ambos visitan justamente el Instituto de Frankenstein, y M21 sabe que no son gente normal, por lo que accede a la petición que le hacen de ir a conocer al encargado. Al momento de tenerlos en su oficina, llega a preguntarse qué hacen aquí personas como ellos. Uno de ellos comenta que según tiene entendido, en este país la gente como ellos suele ir a escuelas, y esta es una de las mejores del área. Tras usar su control mental, le ordena que los registre como nuevos estudiantes. Frankenstein reconoce ese poder como el de su amo, lo cual le confirma que son nobles también. Pero ya que ellos piensan que es un humano común y corriente, decide seguirles la corriente y registrarlos, fingiendo ser controlado. Aunque antes de hacerlo le envía un mensaje a Razel. Poco después llegan justamente al salón de Razel, donde se presentan como Regis K. Landry y Seira J. Loyard. Ambos se dan cuenta del aura que irradia Razel y se hacen la pregunta de quién podría ser. Por otro lado, Frankenstein habla con M21 sobre esto, pues colocó a esos dos en el mismo salón que Razel, ya que fueron sus órdenes, siendo lo primero el descubrir el objetivo que ellos tienen. M21 menciona la palabra noblece, pues cree que está relacionado, además de que la Unión los estaba buscando. No les contaron los detalles, pero sabían que poseían un enorme poder muy superior a la ciencia de la Unión. Frankenstein comienza por explicarle casi todo. Hace mucho antes de que la ciencia progresara tanto como hoy en día, los humanos eran criaturas indefensas. No podían hacer más que vivir temerosos de la fauna y la naturaleza. Pero un día los humanos se encontraron con ellos, con unos seres con inmenso poder que superaba todos sus temores. Comenzaron a depender de ellos y se asentaron a su alrededor. Entonces pedían ayuda cuando corrían peligro, y dichos seres no se la negaban. El motivo era porque los humanos eran demasiado indefensos y concluyeron que no eran dignos de temor ni desdén, siendo incapaces de abandonar a alguien más débil. Los humanos valoraron este poder y no mucho después los llamaron nobles. Los nobles ven a los humanos como seres a los que deben proteger, aunque no todos pueden pensar igual. M21 supone que esos nobles son los que llaman noblece, y que ocurre lo mismo con él y Razel, a lo que Frankenstein menciona que podría decirse que acertó y erró a la vez. Al llegar a la casa, lo que se encuentra es a los amigos de Razel en la sala, además de los dos nobles. Ellos apenas enterándose de que el guardia también vive en esta casa. Resulta que Tashiro los convenció de pasar el rato juntos y llegaron a usar la casa de Razel como un punto de reunión. Lo que Frankenstein no se esperaba es que Tashiro propusiera que Regis y Seira se quedaran a vivir aquí, pues se enteró de que no tenían una casa al ser extranjeros. Razel dice que no tiene problemas, así que a Frankenstein no le queda de otra más que recibirlos en su casa. Conforme pasan el rato, Seira se da cuenta de algo que tiene M21 en su brazo, así que al día siguiente le cuenta a Regis sobre su tatuaje.
Según tiene entendido, marca a quienes pertenecen a una organización llamada Unión, y los sujetos de prueba llevan números como él. Regis lo relaciona con el caso del ataúd, además de que el culpable poseía una fuerza sobrehumana, así que propone cerciorarse de que no sea a quien estén buscando. Poco después se encuentra con M21 y le pregunta qué quiere hacer en la sociedad humana, además de que le desagradan los que reniegan de su humanidad para fortalecerse. También lo acusa de estar relacionado con el ataúd, el cual quiere recuperar ya que es un poder demasiado grande para los humanos. M21 comprende que él aún no sabe que el noblece ya abandonó el ataúd y por eso decide enfrentarlo mientras finge no saber nada, aunque es vencido fácilmente ya que su poder lo supera por mucho. Antes de que lleguen a más, Regis se entera de que los chicos están en problema, pues resulta que los amigos del maleante de antes los encontraron. Tashiro toma la decisión de enfrentarlos por su cuenta, no queriendo que toquen a los demás, demostrando tener una buena destreza en el combate cuerpo a cuerpo. Ya que las cosas empeoran para él, llega M21 a tiempo para protegerlo y así ellos acaban huyendo de ahí. Luego de eso van caminando juntos para regresar a sus casas, donde Regis menciona que los humanos se han vuelto bastante salvajes. M21 le dice que no sabe nada sobre la era que ellos conocieron, pero los humanos ya no necesitan su liderazgo y ya no dependen de su protección para subsistir. Poco después llegan a casa y se ve que hay una constante agresividad de comentarios entre Regis y M21. Frankenstein trata de calmar el ambiente al preguntarles qué es lo que quieren para cenar, y aquí Raizel responde que desea ramen, causando que los demás reaccionen decepcionados ya que siempre come eso. Estando de nuevo con la unidad de Krantz, estos descubren más información relacionada a Jake, pues saben que la Unión le echó toda la culpa al mutante que M24 creó, pero ya que el otro sujeto de pruebas está en paradero desconocido y no saben sobre el ataúd, deciden investigar más. Tao se infiltra en la base de datos de la policía, pero lo que no sabe es que Manabu está encargado de la seguridad de esta red, pues su tío es policía, y ya que es bastante bueno en la piratería e informática, los dos acaban en una dura batalla de hackeo, aunque Tashiro por accidente tropieza con su cable y lo desconecta. Debido a eso, Tao logra acceder y Manabu se ocupa al tener que llamar a su tío. Esto lo aprovecha Tashiro para hojear su laptop, donde chatea con Tao al creer que es una chica que conoce Manabu, creándose un malentendido ya que al final ve que es un chico. Tao les comenta a los demás que según las cámaras de seguridad, M21 sigue vivo, pero se desconoce dónde están los demás. Krantz cree que él sigue en una misión y por eso les encarga a los demás que vayan a buscarlo para capturarlo. Regresando con Frankenstein, este le informa a M21 que le abrió una cuenta bancaria falsa que la Unión no puede rastrear y depositó su sueldo ahí. También le aclara que no lo iba a hacer trabajar gratis, algo que M21 no se esperaba. Tras terminar de trabajar regresa a casa, pero en el camino es sorprendido por Shark y Hammer, los cuales lo llaman por su nombre en código. M21 piensa sobre esto y llega a la conclusión de que son la DA5, las fuerzas especiales de la Unión, y supone que son Shark y Hammer. Estos le piden que los acompañe, mientras que M21 reconoce que no es rival para ellos. A pesar de saber eso, no tarda mucho en combatir contra Shark, quien poco a poco juega con él hasta finalmente infligirle un gran daño con sus cuchillos. Antes de ir a más, llega Regis y Seira al lugar, pero M21 evita que ellos se entrometan, recibiendo un ataque más que iba hacia Regis. Justo después de eso aparece Krantz y M21 lo convence de que ellos dos no tienen nada que ver con él, por lo que todos se retiran sin hacerles nada. M21 ve que ellos aún creen que es un agente de la Unión, así que planea acompañarlos para descubrir el paradero de sus otros compañeros. Regis se pregunta cómo puede aplacar esta ira, pues se supone que M21 estaba aquí para cumplir una promesa según le contó, pero al parecer sigue relacionado con ellos. Por un momento nos muestran a Raizel manejando una aspiradora al querer limpiar el piso, algo que toma por sorpresa a Frankenstein, pero este se siente realmente culpable, pues ve que su maestro está usando esa aspiradora estando desconectada.
Al poco rato, Regis y Seira llegan a la casa, y ella les cuenta a los dos que M21 se fue con unos hombres, los cuales están buscando el ataúd. Esto le preocupa a Frankenstein, pues es posible que sea un agente infiltrado a pesar de todo. Por otro lado, Shark se mantiene ocupado en torturar a M21, pues desean saber todo lo relacionado a Jake y lo ocurrido. Este accede a cooperar, pero solo si les dan información sobre sus demás compañeros. Kranz accede a esto con tal de que hable primero, pero antes de eso M21 les pide que le den algo de comer. Luego de eso vemos que Tao habla con Takio, pues ve que es alguien más tratable que el resto, opinando eso ya que hace poco le dio de beber a M21, y Takio le comenta solamente que si es normal es gracias a su hermana. Al día siguiente, Tashiro y Seira salen juntos a hacer unas compras, y casualmente se encuentran con Takio, a quien salvan de ser asaltados. Este les agradece al actuar como un extranjero, e incluso llega a pensar que son pareja, teniendo de ese modo una amigable interacción entre ellos. Por otro lado, Tao logra reunirse con Manabu tras haber acordado por mensajes, y a pesar de sus actos, Manabu comienza a admirarlo al comprender que no tiene malas intenciones. Tao evita darle detalles reales sobre lo que hace, limitándose a decirle que está interesado en su talento, pues nunca se había divertido tanto como cuando lucharon a través de la red. Luego de que Tao y Takio obtuvieran estas nuevas experiencias, vuelven a hablar a solas. Tao llega a proponerle buscar a su hermana, pues sabe que la Unión la tiene secuestrada para tenerlo controlado, aunque Takio no responde al respecto. Ya que M21 no los lleva a ningún lado, Shark intenta hacerlo hablar por la fuerza, pero Takio impide que lo haga, ya que no son las instrucciones de Kranz, el cual no está ahí de momento. Shark se enoja por lo entrometido que es, y le hace saber que en las anteriores misiones eliminó a todas las personas que él dejó con vida. También les recuerda que todos los relacionados con la Unión deben morir, burlándose de esas muertes enfrente de él, mientras que Tao evita que Takio haga algo, ya que es una mala idea. Lo próximo que hace Shark es dar con Regis para intentar eliminarlo, pues tal como dijo no pueden dejar cabos sueltos y lo eligió de primero. Regis demuestra tener un poder anormal a su disposición, y tal es su fuerza que a Shark no le queda de otra que usar una pastilla que ellos tienen, la cual se llama D. Al tragarla sufre una transformación que le otorga un poder desbordante, y gracias a esta nueva forma el control mental que Regis usaba para detenerlo por segundos ya no funciona. Poco a poco lo va superando en velocidad, pero llegado a este punto, Regis decide dejar de contenerse, aumentando la capacidad de su poder para rebasarlo con facilidad. Justo ahí Hammer impide que se mueva al tener de rehén a Tashiro y Manabu, por lo que Regis es forzado a ser capturado, los tres siendo llevados a un escondite donde ellos se encuentran. Es aquí cuando Seira les dice a Frankenstein y a Rachel que su vínculo con Regis acaba de romperse. Debido a eso, se disculpa con ellos para así irse a buscarlo. Frankenstein recuerda que Regis vendría con Tashiro y Manabu, y ya que no contestan sus llamadas, cree que están involucrados en algo peligroso, y por eso los dos van detrás de ella. Tras unos minutos, Tashiro y Manabu despiertan y estos ven a Takio y a Tao en su lugar, enterándose de lo que hacen a pesar de que se llevan bien con ellos. Por otro lado, M21 se mantiene firme y sigue fingiendo que ellos no tienen relación con el caso ni con él, y que además Regis no tiene nada que ver con el ataúd. Shark intenta eliminarlos, pero Takio y Tao impiden que lo haga, pues creen que con los fármacos podrán borrarles la memoria. Kranz no está de acuerdo con eso, pues no quiere dejar ningún factor incierto atrás. Regis ve que M21 no hace nada al respecto, por lo que no le queda de otra más que ponerse adelante de Tashiro, para recibir la atención de Shark y así protegerlos. Por otro lado, Hammer se encuentra en la zona superior a Seira, y al notar que es igual de especial que su amigo, se enfrenta a ella, aunque no le queda de otra más que huir cuando comprueba por las malas que es demasiado poderosa. Kranz le ordena a Takio que vaya a darle apoyo a Hammer, guiándose por las explosiones que escuchó hace unos momentos. M21 logra entrar en razón al recordar a M24, cambiando sus valores a lo que verdaderamente importa. Gracias a eso deja ir la idea de buscar información de sus compañeros, y lo siguiente que hace es darle un buen golpe a Shark para que suelte a los chicos. Mientras tanto, Takio se encuentra con unas nuevas visitas, tratándose de Frankenstein y Rachel.
Frankenstein lucha contra este, dándole la oportunidad a Razel para adelantarse. Por otro lado, Hammer se vuelve a topar con Seira tras haberse tomado esa pastilla especial y adquirió un nuevo arma, pudiendo de ese modo enfrentarse mejor a ella. Regresando con la pelea principal, Regis ve como M21 se pone en riesgo para salvarlos, y ya que este no se rinde a pesar de sus heridas, desea corresponder su voluntad. Por esa razón se libera de sus esposas y golpea con fuerza a Shark, dejando que M21 descanse. A pesar de que Shark vuelve a tomar la pastilla, Regis lo supera sin problemas al ser más fuerte. Pero antes de rematarlo se entromete Krantz, el cual también toma la pastilla para transformarse. Aunque para sorpresa de todos, lo primero que hace es atravesar el cuerpo de Shark con su puño. Ahí le explica a Tao que la pastilla D no es una droga para fortalecerlos. Su propósito real es la de aumentar su propia fuerza al absorberlos después de que la consumieran. Esto es lo que hace con Shark, volviéndose más fuerte tras extraerle toda su energía. Regis es noqueado por sus ataques al ser demasiado, pero por suerte Razel llega a los pocos segundos. En cuanto a Frankenstein, este tiene problemas al tener que enfrentarse a Takio transformado, sin poder liberar su poder ya que para eso requiere el permiso de su maestro. Pero cuando Takio menciona que debe eliminar al tipo que huyó hace poco, o sea Razel, esto hace que Frankenstein se enfurezca y decida liberar el sello por su cuenta, no permitiendo que nadie hable así de su amo. Apenas Krantz se pone delante de Razel, este lo fuerza a mantener su rostro contra el suelo, usando solamente su control mental. Volviendo con Seira, esta llega a usar su arma espiritual, Guadaña Mortal. Tal es la fuerza que obtiene con este artefacto que basta con un solo ataque para hacerse cargo de Hammer, cortando a través de su mejor disparo como si nada. Por otro lado, Frankenstein ve que Takio es bastante persistente a pesar del daño que le inflige con su poder oscuro. Para este punto, Razel demuestra un poder muy superior que Krantz no puede manejar, por lo que es forzado a exigirle a Tao que tome la D para poder absorberlo también. Pero ya que este no quiere hacerlo al cambiar de parecer, Krantz lo agarra por la fuerza y Manabu a pesar de todo le suplica a Razel que lo salve. Frankenstein le da el golpe final a Takio, y ahí llega Seira tras haber presenciado que realmente no es un humano común y corriente. En cambio, él observa que posee un arma espiritual y sabe que si tiene una de esas, debe ser una noble de muy alta categoría. Takio en sus últimas le cuenta a ella que el chico que la acompañaba está en el sótano del edificio, esperando que lo salve. Esto debido a que él no dudó en salvarlo, pero acabó envuelto en todo esto, queriendo que le diga que lo siente. Frankenstein escucha todo esto y le dice que tendrá que darle esas disculpas en persona, dando a entender que le está perdonando la vida. Razel salva a Tao de ser absorbido, para así ponerse serio al querer acabar con esto. Lo que hace es en realidad su ataque especial y Regis reconoce esto como la técnica que solo pueden usar los que controlan la sangre, el espacio definitivo, el campo de sangre, y esto hace que se pregunte quién es en realidad, sin que Krantz pueda detenerlo. Razel concentra ese ataque en un solo punto, causando que este sea consumido y destruido por completo hasta no dejar rastro alguno. Más adelante, Takio despierta en una cama, M21 estando a su lado. Frankenstein le informa que despertaron a Razel, aunque Tashiro y Manabu puede que tarden un poco más en despertar. Ahí se da cuenta de que su amo está tosiendo sangre y por eso le recuerda que usar tanto poder causa estragos en su cuerpo, pero Razel le explica que ellos le pidieron ayuda y también lo critica porque es un egoísta. Frankenstein se disculpa por ello al saber a lo que se refiere, pues ha incumplido su orden de liberar el sello sin su permiso. Pero Razel le deja en claro que no está molesto, pues sabe que no haría algo así sin una buena razón. Luego de que casi todos se recuperan, tienen una cena bastante amigable y como es de costumbre, Regis y M21 pelean al estar siempre en desacuerdo. Tras terminar, M21 va a la terraza para reflexionar, criticándose a sí mismo por ser débil y no ser capaz de proteger a los demás. En ese momento se le acerca a Razel, quien le dice que no es débil y que percibe un enorme poder latente en él. Lo siguiente que hace es llevar algo de su sangre hasta su mano y así ponerla sobre su mejilla. Al hacer eso, M21 sufre una violenta transformación, pero a los segundos vuelve a la normalidad. Razel le explica que esa era su verdadera forma y que la liberó por un breve instante. Entonces usa esto como prueba para hacerle entender que no es débil y que hay gente a la que podría salvar con sus propias manos. Por otro lado, Tao le cuenta los detalles a Takio sobre el verdadero propósito de la droga y que ellos no eran más que desechables. Pero lo más importante es que en realidad
realidad no tiene una hermana. Revisó los servidores de la Unión para saber sobre ella, pero solo habían registros. Ni siquiera existe el hospital donde se supone que la tratan, pero los registros indicaban que había ido a verla varias veces, lo cual significa que la Unión estaba alterando sus recuerdos. Esta información deja en shock a Takio, quien entonces se pregunta por qué mató a tanta gente y por qué debería vivir. Tao le propone que se vayan mañana, pues solo serían una carga si se quedan aquí. Todo esto siendo escuchado por M21, al estar del otro lado de la puerta. Llegada la hora de la despedida, M21 le pide a Frankenstein que los deje vivir aquí. Sabe que no es nadie para pedir algo así, pero no puede dejar que se marchen. Sabe que nadie puede huir de la Unión para siempre, además de que tal como le ocurrió a él, solo los usaron y desecharon. Frankenstein no entiende por qué tanta formalidad, accediendo a su petición sin problema, Razel aceptando esto también. Una vez esto aclarado, Takio y Tao se unen a M21 como guardias de seguridad de la escuela, llamando bastante la atención de las chicas por lo atractivos que son los tres. El siguiente asunto a tratar es que Tashiro siente algo por Seira, así que pide ayuda a los demás sobre cómo hacer llegar lo que siente. Todos se disponen a darle apoyo, e incluso hablan con Regis para saber qué cosas le gustan. Tras varias ideas, llegan a proponerle que escriba una carta, pero ya que todos critican las cosas que escribe, se desecha de ese plan. Incluso llegan a tener un partido de básquet con el objetivo de que Tashiro se luzca, pero los demás se dejan llevar y acaparan toda la atención. Al final del día, Seira se acerca a Tashiro y le entrega su carta, pues la dejaron encima de su asiento, y esto causa que él se avergüence bastante. Luego de eso, ella le dice que sentir atracción y desarrollar sentimientos por otros es algo natural. Querer amar y ser amado también es algo natural, pero no tiene sentido buscar la ayuda de otros para expresar lo que siente, y cree que la gente es más encantadora cuando es fiel a sí misma. Al escuchar esas palabras, Tashiro se siente más seguro de sí mismo, ya que le da la razón. Lo que hace ella es recogerle su bolso y sugerirle que sigan adelante, y los dos se dan cuenta de que ella estaba sonriendo. Pero cuando todos llegan a casa, Frankenstein le informa a Tashiro y a Manabu que planean borrarles la memoria, o siendo más preciso, alterar sus recuerdos. Y aunque no lo recuerdan, ya estuvieron expuestos a un peligro similar al combate de hace poco. Pero cuando todo terminó, borró las partes indeseadas de la memoria de cada uno. Los dos protestan sobre esto, pues no están para nada de acuerdo en deshacerse de los momentos que han pasado juntos. Regis les dice que es por su propio bien y a pesar de su prolongada historia, los humanos aún no saben que existen. Y eso es porque han alterado sus memorias cuando ocurre algo como esto. M21 menciona que la Unión opera de forma similar, pues eliminan a quienes se vean involucrados. Debido a sus palabras, Tashiro le pregunta a Razel si realmente quiere esto. Este le responde que por supuesto que sí, pues ninguno de ellos hizo lo que hizo porque quisieran ser recordados. Cada uno actuó conforme a sus propios deseos. A pesar de lo difícil que es acceder a algo así, Tashiro se calma lo suficiente y acepta que lo hagan, ocurriendo lo mismo con Manabu. Ya en el siguiente día de clases, Tashiro y Manabu llegan al salón de forma enérgica como de costumbre, saludando a Razel como suelen hacer, con la diferencia de que ya no recuerdan nada de lo ocurrido. En un cambio de escena nos muestran a los nobles dándole un informe al actual Lord, cerca de que perdieron nuevamente el paradero del ataúd, el cual se vio en Japón, y los dos investigadores que enviaron Regis y Seira dejaron de contactarlos luego de enviar un último informe, además de que dijeron haber encontrado a alguien que parecía ser un noble. El Lord le da la orden de investigar su paradero en persona y de reportar lo que descubra, y este acata sus palabras sin problemas, llamándose Heyutel Calandegri, por lo que es el abuelo de Regis. En cuestión de poco tiempo, Heyutel llega al instituto, y apenas sienten su presencia, Regis y Seira se ponen delante suyo, llegándolo a llamar líder del clan. Mientras tanto, los demás líderes hablan alrededor de la Lord de Luquedonia, la cual se llama Erga Genesis de Rascreia. Resulta que el enemigo que tienen en común es quien está dentro del ataúd, el que traicionó a la nobleza, y Rascreia guarda un profundo odio hacia Razel por ello. Poco después, Heyutel se reúne con Razel y le confirma sus sospechas de que Regis y Seira vinieron a buscarlo apenas se enteraron del ataúd, y también han habido muchos cambios desde que el último Lord se sumió en el sueño eterno.
Para la nobleza, el sueño eterno es lo mismo que la muerte, y tras la muerte del último Lord, su hija Rascreya ha tomado su lugar, y ahora ella lo está buscando como el traidor que ocasionó la muerte del último Lord. Raisel tan solo le pregunta cómo se encuentra Luquedonia en estos momentos, y este le cuenta que los líderes de varios clanes acompañaron al último Lord en su sueño eterno, por lo que la traición a la nueva y joven Lord y los jóvenes líderes de cada clan dejó un enorme agujero. Frankenstein supone que Seyra Loyard es uno de ellos, pues vio que poseía un arma espiritual. Son armas que se han legado durante generaciones entre los líderes de cada clan, y si es la líder de los Loyard a su edad, entonces entiende algunas cosas, pudiendo comprobar mejor que Luquedonia ya no es como antes. Heyutel ignora sus comentarios para así pedirle a Raisel que vuelva a Luquedonia y pruebe su inocencia, pero este le dice que pretende quedarse aquí un tiempo más. Por otro lado, Regis y Seyra conversan con M21 y los otros dos, dándole los detalles relacionados a este asunto. Ahí les explican que el líder de un clan es un ente importante. Es un título otorgado únicamente a los 13 jefes de los clanes con la sangre más noble. Heyutel es el líder del clan Landegry, y esto significa que es el abuelo de Regis. Ellos les preguntan sobre Frankenstein, pero los dos responden que no saben qué es exactamente. Dejando ya el tema, Heyutel le recuerda a Frankenstein que sigue sin tenerle confianza, pues sigue siendo el lunático que alguna vez eliminó a varios nobles de Luquedonia. A partir de aquí nos muestran el pasado de Frankenstein. Estos hechos siendo antes de que Raisel conociera a Musaka. Frankenstein demostraba tener un poder muy superior al de los nobles, a los cuales capturaba y eliminaba sin piedad. Por otro lado, el Lord de aquel entonces, el padre de Rascreya, sufría el rechazo de Raisel cuando trataba de invitarlo a vivir en el palacio. Poco después le informaron sobre los ataques del cazador de nobles, descubriendo gracias a los testigos de que en realidad solo era un humano. El Lord desea conocerlo y conversar con él, y por eso da la orden de que se lo traigan. Más adelante le ponen una trampa a Frankenstein, donde logran acorralarlo dos líderes de clanes, Heyutel y el líder de los Kertia, Ragard Kertia. A pesar de estar rodeado por dos entes destacables, Frankenstein se mantiene confiado, y lo siguiente que ocurre es que Ragard convence a Heyutel de no interponerse. Tras tener un breve combate cuerpo a cuerpo, reconoce que el poder de este no es para nada normal, y ya que eso dificulta capturarlo con vida, toma la decisión de empuñar sus cartas, su arma espiritual. Frankenstein reconoce esa arma especial, pero ya que quiere probar qué tan lejos puede llegar con su poder, se prepara unos segundos para así invocar también un arma espiritual. Heyutel le explica a Ragard que esa arma tiene un aire similar al de un arma espiritual, pero no lo es. Ambos no comprenden cómo un humano puede obtener semejante poder, y Frankenstein les reclama el hecho de que los nobles puedan cazar a los humanos, pero no al revés. Ninguno de los dos saben a qué se refiere, por lo que Frankenstein les hace ver que algunos nobles abusan de su autoridad, y por esa razón planea hacer justicia. Debido a que el combate se extiende por demasiado tiempo, el poder descomunal que posee comienza a consumir su cuerpo. No tarda mucho en perder el control, y por esa razón Heyutel también saca su arma espiritual, los dos atacándolo juntos para poder detenerlo. Una vez se disipa el humo, ven que se escapa hacia una dirección, y el lugar al que acaba visitando es justamente la mansión de Raisel, con quien llega a toparse al meterse en una habitación. A los minutos llega Heyutel y Ragard, quienes se disculpan con Raisel por interrumpir de este modo, pero le informan que han venido a por este hombre por órdenes del Lord. Raisel se da cuenta de que está herido, y lo que hace es decirles que esta persona le pertenece, cambiando su vestimenta para aclararles que trabaja en su mansión, queriendo que le digan esto al Lord. Ambos acatan sus palabras sin quejas, y tras retirarse, Frankenstein llega a preguntarse quién es él, pues le hicieron caso a pesar de que tenían órdenes del mismísimo Lord. Pasan 5 años y se ve que Ragard está entrenando con Frankenstein para que de este modo aprenda a controlar su poder. Mientras tanto, Heyutel le dice a Raisel que a pesar de los años, tener a Frankenstein aquí es demasiado peligroso, y entre los nobles muchos tienen una mala imagen suya por refugiar a un humano que mató a nobles. Raisel se disculpa por inquietarlos, comprendiendo muy bien por qué están tan preocupados, y por esa razón tendrá cuidado. Poco después, Frankenstein habla con Raisel, pues se preocupa de que solo esté observando el exterior desde la ventana, además de que no lo ha visto abandonar la mansión ni una sola vez.
Rachel le comenta que no existe algún motivo por el cual se mantenga aquí, y lo que mira por la ventana es el cielo, el bosque, la tierra, todo lo que se ve desde ahí. Esto es lo único que necesita, aunque le gusta el té que le prepara. Más adelante, Frankenstein es convencido de ir a ver al Lord, quien al ver su reacción supone que quiere saber cuál es su parentesco con Rachel. Queriendo complacerlo, le explica que ambos forman una dualidad, siendo algo así como un padre-hijo o unos hermanos. Luego de eso le pregunta si aún no ha formado un pacto con Rachel, dándole el consejo de que lo haga de una vez, pues con un pacto de sangre le sería posible vivir muchísimo más. Frankenstein menciona que no es tan sencillo como parece, y no es que dude sobre Rachel, pero sigue teniendo orgullo como ser humano, así que duda sobre ser el sirviente eterno de un noble. Tras escucharlo, el Lord le pregunta por qué entonces lo ha acompañado estos últimos años, además de que debe conocer bien la soledad por la que pasa. Tienen el deber de proteger a su especie y el mero concepto de la nobleza. Sin él, el Lord no tendría poder alguno. Esto enoja a Frankenstein, pues le imponen un deber a Rachel sin darle importancia a su felicidad, y por eso le propone que como Lord aproveche esa autoridad para abolir ese horrible sistema. El Lord se ríe por su forma de ser, admitiendo que le agrada más de lo normal y que confía en que cuidará bien de él. Después de esto, los nobles le reclaman al Lord por la presencia de Frankenstein, pero este les deja en claro que desea que Rachel haga un pacto de sangre con él. Uno de ellos no está para nada de acuerdo, y por eso días después convence a Frankenstein de entrenar juntos, aunque al luchar no se contiene ni un poco. Tanto es la presión que no le queda de otra más que invocar la lanza oscura, pero ya que todavía no la controla bien, acaba siendo presa de su poder. Esta vez que Yutel y Raghard no llegan a tiempo para detener su transformación, pero tal es la gravedad de la situación que en un instante aparecen Rachel y el Lord. Este le permite a Rachel encargarse del asunto, quien acaba realizando el pacto de sangre, siendo esto suficiente para calmarlo. Más tarde, Frankenstein vierte un poco de su sangre en el té que le sirve a Rachel, y cuando este lo prueba se hace oficial el pacto de sangre, creándose un vínculo entre los dos. Regresando a la actualidad, Frankenstein le explica a Heyutel que Rachel desea quedarse aquí. En este lugar hay humanos y nobles como Regis y Seira. En la escuela tiene amigos, compañeros y una familia. Para él nada vale más que la vida que tiene ahora. La ama con todo corazón. Heyutel ve con toda claridad el buen ambiente que tiene Rachel a su alrededor. Así que al llegar la noche le avisa a Regis y Seira que regresará a Luquedonia. A su nieto le muestra confianza de que algún día tomará su lugar, así que no podrá divertirse por siempre. Pero por eso mismo, mientras no llegue el día, deberá vivir aquí y obtener aquello que no hallará en ningún otro lado. Y a Seira le pide que cuide de él, despidiéndose de los dos con una sonrisa. Una vez regresa a Raskrella, le informa que fue un error el reporte de los dos que enviaron, pero ya que ella sospecha de esto, propone entonces leer su mente. Aunque ya que no será nada fácil hacerlo con él, pone su atención en Seira, pues aún es joven como líder de su clan, así que por mucho que se resista no podrá con su poder. Sin escuchar quejas le ordena a Rahak Kertia, hijo de Raghard, que traiga a Seira y que encarcele a Heyutel. En ese momento entra Rael Kertia, el hermano menor de Rahak, declarando que es la mejor opción para ir a recuperar a Seira, esto debido a que ya se conocen. A pesar de su osadía, Raskrella le concede ese permiso y además de eso le entrega algo más. En la escuela todo sigue como siempre, pero M21 y los otros dos al ir en su recorrido por las instalaciones son sorprendidos por Rael, y los tres rápidamente se percatan de que no es alguien normal, pero cuando les hacen unas preguntas este aparece de la nada en la espalda de M21 y clava su mano en su cuerpo, creándole una gran herida. A los segundos llega Regis y Seira, y de una vez Rael se pone contento al verla a ella, y ahí dice que no la ve desde que le propuso matrimonio. También le hace saber que dejó el confinamiento hace poco, donde pasó 10 años en la oscuridad y solo pudo soportar tal cosa al pensar en ella, debido a que Regis no para de interrumpir. Lo que hace es sujetarlo del cuello como si nada, demostrando poseer una fuerza bastante superior a la suya. Ella le pide que lo suelte y al cumplir con su petición le pide que regresen juntos. Seira se niega y le pregunta si está seguro de proceder así, pues Rahak puede enterarse. Luego de hacer esta advertencia, Rael accede a irse sin más, no sin antes soltarle una sutil amenaza en su oído, pues le dice que no quisiera entristecerla. Apenas se retira, los chicos llevan a M21 al laboratorio que tiene Frankenstein, donde le meten un tubo para que comience a curar su herida.
Mientras tanto, Regis menciona que era inevitable que ocurriera eso, pues se trata de Rael Kertia, un pura sangre del clan Kertia. Ellos mencionan eso del matrimonio, así que Seira les cuenta que lo hizo una vez en el pasado, pero al negarse se enojó y destruyó todo a su alrededor. Después de eso, su hermano mayor, Rajak, el líder de su clan, lo capturó e hizo que lo confinaran. Y aunque no lo parezca, duplica en edad a Regis, quien ahora tiene 199 años. Al poco rato, Frankenstein les informa a Tao y Takio que M21 está bien, pues se regenera realmente rápido y llega a pensar que eso es a causa de que su amo despertó su poder latente. Los dos se mantienen decepcionados por lo débiles que son, y por esa razón le piden que los haga más fuertes, pues cree que sería capaz con estas instalaciones que posee. Y Frankenstein accede a esto al ver que son motivados por algo noble como proteger a sus compañeros. Al hacerse de noche, Seira le dice a Regis que no tiene nada de qué preocuparse, pues Rael no es para nada su tipo. A pesar de eso, aprovecha para salir sin que se dé cuenta, aunque Frankenstein se percata de eso, y por eso acude a Raisel, a quien le pide que le deje esto a él. Raisel le revoca su sello, por lo que ahora Frankenstein sigue el rastro de ella. Por otro lado, Seira llega con Rael, quien le vuelve a pedir matrimonio, asegurándole que no se volverá a acercar a esos asquerosos humanos. Pero Seira le comenta que ha aprendido muchas cosas al estar acompañada por personas, para así declarar que lo que quiere no es estar a su lado, sino quedarse aquí con ellos. Luego de recibir tal rechazo, Rael comienza a perder el control y comienza a emanar el poder que anda conteniendo. Pero justo ahí es alejado de ella por unos proyectiles. Frankenstein se acerca para interponerse entre los dos y Rael es incapaz de razonar con él, por lo que comienza a atacarlo sin más, pero se va dando cuenta de que es más fuerte. Poco a poco, Frankenstein lo pone bajo presión y le aconseja que saque su arma espiritual si quiere ganar esto. Seira le sorprende al escuchar esto, pues se supone que solo Rajak, líder del clan, puede poseer tal arma, pero Frankenstein le aclara que siente esa aura de Rael, pues reconoce bien ese poder. Rael se deja llevar por sus provocaciones e invoca su arma espiritual, pero a pesar de obtener ese descomunal poder, Frankenstein solamente se emociona más y llega a sacar también su arma. En medio de este combate llega Regis para ponerse al lado de Seira, observando todo lo que ocurre. Ella en cambio toma la decisión de invocar su arma espiritual para detener a Rael, dándole la advertencia de que se vaya ahora. Observando esto, Rael se ve obligado a tener que usar esto, y lo siguiente que hace es invocar la orden escrita que se le fue dada. Apenas Seira y Regis lo ven, no tarda ni un segundo en postrarse, pues se trata de una orden directa de la Lord Raskreia. Tal es la lealtad que le tienen, que Seira accede a irse con él, limitándose a pedirle a Frankenstein que se encargue de Regis. Más tarde este le comenta a Raisel que Rael vino por órdenes de la Lord, lo cual significa que Heyutal está en serios problemas, e imagina que eso es porque no reportó la situación de ellos. Minutos después habla con Regis para avisarle que se prepara, pues están por partir hacia Luquedonia. Por un momento nos muestran a Raskreia, quien anda esperando con ansias a Raisel para poder acabar con él. Apenas Seira se reporta ante la Lord, muestra resistencia en querer responder a sus preguntas. Esto hace que ella se vea forzada a usar su control mental, causando un gran dolor interno en Seira. Y ya que Rael no soporta ver eso, le explica a la Lord que tampoco vio a ningún noble, solo a unos humanos modificados y a un extraño hombre rubio. No sabe quién era, pero ningún humano común y corriente podría ser tan fuerte, además de que Seira y Regis parecían tener algún tipo de conexión con él. La Lord deja de usar su control mental, aclarando que aunque diga la verdad, es un delito grave desatender sus preguntas y por eso da la orden de encarcelar a Seira. Por otro lado, los chicos ahora están de camino hacia Luquedonia en avión, y aquí nos muestran que antes de eso, Frankenstein les dejó a M21 y a los otros una pastilla especial. Esta es capaz de aumentar sus poderes, siendo suficiente para que protejan la casa y la escuela, pues solo irán él, Raisel y Regis. Poco después, Frankenstein le avisa a Regis que se prepare, pues están por llegar a Luquedonia y la forma de aterrizar es estrellándose. 4 líderes de clanes discuten sobre este asunto que tienen delante.
Primero está Ludis Mergas, líder del clan Mergas, luego Kei-Ru, líder del clan Ro, Rosaria Eleanor, líder del clan Eleanor, y por último Carias Blester, líder del clan Blester. Algunos dudan con respecto a la traición de Heyutel, puesto que fue él quien los crió y saben que es de fiar, pero anteponen por mucho la lealtad que le guardan a la Lord. En ese momento les informan que un avión proveniente del mundo humano acaba de estrellarse contra la costa del mar de Luquedonia, pero no han podido confirmar quién iba a bordo. Entonces uno de ellos da la orden de que reúnan a los caballeros para patrullar. Raziel y Frankenstein llegan a la misión y hacen que Regis se quede atrás, pues sienten algo extraño proveniente del interior. Ellos se dirigen a la recámara y Frankenstein se queda en shock al ver lo que hay dentro. Se trata de la espada que podría marcar el fin del mundo, el arma espiritual del Lord Ragnarok. Mientras tanto, Regis se hace cargo de algunos caballeros que se acercan a la zona y cuando es rodeado por ellos, es salvado de la nada por M21 y los demás. Poco después, los tres le explican a Frankenstein y Raziel que se ocultaron en el avión y que solamente están haciendo su trabajo. Ya que todos están presentes, ellos se disponen a contarles todos los detalles acerca de que Seira y Heyutel deben estar encarcelados, esto debido a que los nobles los tienen en la mira bajo sospecha de ocasionar la muerte del antiguo Lord. Raziel evita dar detalles sobre si es cierto o no, y ahí M21 le pide a este que explique quién es en realidad, pues ya es hora de eso. Frankenstein les detalla que el término nobleza no se refiere a la nobleza en sí, sino a un único ser sin par que se distingue de todos los demás nobles, y ese ser es su amo Raziel. A pesar de que no niegan ni afirman ser criminales, ellos igualmente se ofrecen en ayudarlos, pues están en deuda con él. En cambio, Regis recuerda que su abuelo lo protegió y por esa razón decide confiar también. En ese momento, Raziel recuerda una conversación que tuvo con el anterior Lord, quien demostraba ser bastante amistoso con él, y en una ocasión llegó a preguntarle si no le gustaría convertirse en Lord. Volviendo a la discusión, Raziel les dice que tiene pensado ir al santuario, el cual está en el castillo de la Lord, es decir, en pleno territorio enemigo. Rápidamente la Lord recibe la información de la llegada de ellos, lo cual confirma que Heyutel es realmente un traidor, y por esa razón planea darle un castigo adecuado, dando a entender que se refiere al sueño eterno. Los demás líderes no se ponen de acuerdo con eso, pues saben bien lo que es Heyutel para ellos. Tras escucharlos, ella cambia de parecer y opta por dejar que él mismo decida su destino, teniendo recuerdos de cuando Heyutel la acompañaba y demostraba su amabilidad. En aquel entonces su padre no pasaba casi tiempo con ella, pero debido a su gran responsabilidad como su heredera, seguía esforzándose al máximo. En una ocasión fue a ver a su padre, y da la casualidad de que escuchó cuando este le preguntó a Raziel si le gustaría ser el Lord, siendo este el origen de su odio hacia Raziel. Volviendo a la actualidad, ella llega a la celda de Heyutel y le pregunta si admite sus mentiras y también a cuál de los dos elige. Tras varios segundos, Heyutel confiesa que se encontró con Raziel, pero le pide que no crea que le contó la verdad por miedo, sino porque cometió un delito y quiere que lo castigue como debe ser. Esto la llena de ira, por lo que poco después les avisa a los demás que Heyutel ha sido despojado de su posición y se sumirá en el sueño eterno. También les confirma que los intrusos son Raziel y su séquito, así que le da la orden a Rajak y Carias que se hagan cargo de ellos. Esta información de la ejecución de Heyutel llega a los guardias que vigilan a Seira, quien apenas los escucha hablar sobre eso no duda en hacer pedazos su celda con sus cuchillas. Apenas llega al pasillo, es detenida por Rosaria, por lo que no le queda de otra más que tener una lucha con ella, ambas usando sus armas espirituales. En cambio, M21 y los otros dos retienen a Rael apenas este llega, usando las pastillas que Frankenstein les dio. Esto le permite a Regis adelantarse, aunque Carias se da cuenta de él y decide hacerse cargo, pues le guarda un cariño al igual que Seira, no siendo tan cruel como los demás. Poco a poco Rael es superado por los tres que tiene delante, y tal es su desesperación que acaba sacando su arma espiritual. Raziel y Frankenstein tienen el paso libre gracias a ellos, pero Raziel lo convence de que se vaya con ellos para ayudarlos. Es aquí cuando Carias llega con Regis y al ver que está muy empeñado en seguir adelante, le propone ayudarlo a encontrar a Heyutel si logra darle un golpe. Rael lo supera por mucho gracias a sus armas espirituales, pero antes de llegar a rematar a M21, aparece Rajak para detenerlo.
Justo después Frankenstein aparece para detener a los chicos y al escuchar que Rael no para de hablar, clava sus cuchillas en él. Rajak le advierte que retroceda pues reconoce que él no es alguien normal. Incluso no duda en sacar sus armas espirituales y lo mismo hace Frankenstein. Regis sigue sin poder tocar siquiera a Carias, pero demuestra una fuerza de voluntad muy superior a la que esperaba. En este momento Rascreya da la orden de que traigan a Heyutel con ella, encontrándose en el santuario donde está la tumba de su padre. Por otro lado, Rosaria llega a vencer a Seira, a quien lleva también con la Lord. Volviendo a la pelea de Frankenstein y Rajak, los dos parecen estar igualados. Pero en una ocasión, Rael lanza un ataque hacia M21 y los demás ya que están hablando de más, causando que Frankenstein los proteja, resultando imposible bloquear el ataque de Rajak que iba hacia él. Rajak se da cuenta de esto enseguida y al ser alguien de honor, lo que hace es cortarse a sí mismo para estar en igualdad de condiciones. Estando con Regis, este ya no tiene fuerzas para más y es sujetado por Carias, pero ahí le pide que cumpla su promesa, dándole un débil golpe a su espada al aprovechar que bajó la guardia. Esto lo hace sonreír y accede a ayudarlo sin más, pues ha podido comprobar que ha cambiado al vivir con los humanos. Una vez Seira y Heyutel están ante la Lord, esta condena a los dos al sueño eterno, Seira obteniendo el mismo castigo por haberse escapado de su celda, ya que Rajak anda perdiendo poco a poco su pelea con Frankenstein. Rael le propone que absorba su arma espiritual, pero su hermano se niega ante esta idea y le recuerda que su padre dividió su arma y la legó a los dos, por lo que cada uno debe poseer una. Lo critica por invalidar el acto de su padre, el cual es considerado una atrocidad en sí misma, deseando apoyar los deseos de su padre hasta el final. Volviendo con la Lord, Heyutel le llega a decir que no está lista para hacer el nexo que una a todos los nobles, pues no está para nada de acuerdo en que Seira también tenga el mismo castigo. Los demás se ofenden por tales palabras, pero ahí les comienza a contar el motivo real por el cual ella le guarda rencor a Raisel, el cual es porque el antiguo Lord le ofreció a este la oportunidad de ser el siguiente Lord. Entonces plantea las preguntas de por qué su padre tenía dudas sobre convertirla en Lord, y el por qué Raisel rechazó ese puesto, dejándole en claro a Rascreya que nunca se esforzó por pensar en cómo se sentía en realidad, sino que solo se dejó controlar por sus emociones. Tras escucharlo, ella solamente lo condena al sueño eterno en ese mismo instante, invocando sin más su arma espiritual Ragnarok. Antes de acabar con su vida, la puerta se abre y todos ven que se trata de Raisel, quien realiza una entrada dramática. Por un momento nos muestran que antes había entrado a una gran sala e hizo lo mismo, pero al ver que estaba vacía comprendió que se equivocó de cuarto. Estando al frente de todos, le advierte a Rascreya que no dejará que le haga daño a ninguno de los dos, pero al acercarse un poco, Keiru se interpone en su camino sacando su arma espiritual para atacarlo sin contenerse, aunque sus golpes no logran dar con Raisel debido a su poder. Los demás no tardan mucho en unirse para atacar juntos, pero ninguno de sus ataques es capaz de atravesar la defensa impenetrable de Raisel, y este al cabo de unos minutos usa su control mental para someterlos a todos a la vez. Ver eso hace que Seira se sorprenda, pues creía que solo el Lord podía controlar las mentes de los líderes de clan. Heyutel le explica que un Lord está por encima de los nobles y es quien los lidera, pero el noblece es un ser aún más poderoso. Es capaz de proteger y castigar a la nobleza, así que su poder supera al de cualquier Lord. Rascreya les pide a ellos que se queden atrás, colocándose al frente para luchar por su cuenta contra Raisel. A pesar de liberar ese poder descomunal, también es incapaz de hacerle frente, siendo incluso repelida con violencia por su poder. En ese momento, Raisel le pregunta a qué le teme, pues debería tener el mismo poder que él, así que quiere saber por qué no lucha en serio, insinuando que teme perder. Siendo guiada por sus provocaciones, ella usa el campo de sangre, pero esta poderosa técnica es anulada fácilmente por Raisel, y ante esta demostración de poder ella acaba soltando su espada, temiendo perder de nuevo contra él, volviendo a experimentar lo mismo que en su pasado. Pero ahí los líderes de clan se ponen a su lado para demostrarle su apoyo total y leal. Nuevamente comienzan a enfrentarlo entre todos, pero al no ser suficiente, Raisel acaba usando su propio campo de sangre para acabar con ellos. Al ver eso, Rascreya no duda en usar nuevamente su campo de sangre, pudiendo de ese modo anular ambas técnicas.
físicas, pero hacer tal esfuerzo hace que quede exhausta. Y lo mismo ocurre con Raisel, quien es atrapado por Frankenstein, el cual llega rápidamente después de haber visto desde lejos el poder que ambos expulsaban. Debido a que todos se calman lo suficiente, Raisel se acerca a ella y lo que hace es sacar el arma espiritual Ragnarok que se le concedió, la cual se junta con la de ella para fusionarse. Tras ocurrir esto, aparece el antiguo Lord justo delante de todos. Ahí les explica que estos son pensamientos residuales que dejó dentro de la Ragnarok, es decir, que no se encuentran en este mundo. Tiene la certeza de que su decisión ha ocasionado un caos considerable, así que procederá a contarle los eventos que lo llevaron al sueño eterno, y el motivo por el cual decidió ponerle fin a su vida. Mientras habla, se refiere a su hija al dar por hecho de que ella iba a recibir su mensaje. Como debería saber, los nobles pueden vivir de manera semipermanente, y de acuerdo con las leyes antiguas, quienes viven largas vidas por diversión permanecen sin cambios para poder liderar a sus clanes. En cambio, con los humanos, en el transcurso de sus cortas vidas, viven en extrema fragilidad hasta que perecen. Sin embargo, a veces también muestran codicia y belleza. Dan lo mejor de sí para vivir aunque sea un día más, fortalecerse y cambiar, lo cual se conoce como evolución. Y un humano sábelo todo le dijo una vez que si no le gustan las reglas, entonces debería cambiarlas. Frankenstein notando enseguida que se refiere a él. Entonces, el antiguo Lord menciona que jamás se le había ocurrido algo tan sencillo. Sin importar cuán fuertes eran, carecían de libertad, y eso lo llevó a pensar que los nobles también debían evolucionar. Compartió su plan con los líderes de clan en los que más confiaba. Les dijo que para dejar el futuro de Luquedonia en manos de los jóvenes, quería sumirse en el sueño eterno. Algunos estuvieron de acuerdo y se ofrecieron a partir el sueño eterno con él, pero le pidió a Heyutel que se quedara para supervisar el futuro. Heyutel les confirma que está en lo cierto y les cuenta que con la muerte del Lord y los líderes de clan de antaño, sus jóvenes sucesores debieron asumir roles de golpe, y la confusión resultante fue superior a la esperada, y el corazón de Rascreya, quien habría de liderarlos, también estaba muy alterado. Entonces, aprovechando la juventud de ella, hubo quienes difundieron un cruel rumor que resultó en que todos vieran a Raisel como un traidor. El odio que Rascreya sentía por un enemigo inexistente la alentó, y al sentir lo mismo que ella, los líderes de clan se unificaron. Pudo confirmar que el rumor era falso, pero aún así se mordió la lengua al convencerse de que era lo mejor para Luquedonia. En ese momento entra de golpe Carias y arroja a Regis al suelo, y este pide ser ejecutados y ellos sufrirán el mismo destino, pues los pecados de un líder recaen sobre todo su clan. Carias le demuestra su apoyo y poco a poco los demás se suman a esta forma de pensar, deseando que todos sean perdonados desde el mayor respeto. Lo que hace Rascreya es acercarse a Heyutel, a quien libera de sus esposas para así darle un abrazo. Ahí le dice que cuando se encontraba sola estuvo a su lado y le dio su amor, por lo que jamás podría matarlo. Estas palabras conmueven a Heyutel, quien le recuerda que será su siervo hasta el día de su muerte. Es aquí cuando el poder del arma Ragnarok llega a su final, y su padre le dice que sabe bien que Raisel, Heyutel y los demás hacen por ella más de lo que nunca pudo hacer. Todos la aman, al igual que él, queriendo que la perdone por marcharse sin decirle nada, pues si la hubiera visto llorar, su determinación habría flaqueado, acabando su comunicado con una despedida. Luego de eso, la Ragnarok flota al frente de Rascreya, y Raisel le dice que eso le pertenece. Ella, sin poder aguantar, abrazar esta espada entre lágrimas, pues ama mucho a sus padres. Más adelante, Regis se reúne con los demás, a quienes les informa que regresará junto con Seira al mundo humano, ya que obtuvieron permiso hasta que alcancen la adultez. Por otro lado, Rascreya se reúne con Raisel para hablar a solas, y ahí le pregunta cómo era su padre según su punto de vista. Esto la hace recordar a él esa conversación que tuvo con el antiguo Lord, cuando le preguntó si quería ser su sucesor, aunque aclara que eso solo es en el caso de que decidiera retirarse, y no elige de momento a su hija porque sigue siendo una niña, así que quisiera que fuera su modelo a seguir hasta que madurara un poco más. A pesar de las múltiples ventajas, Raisel se niega y le asegura que seguirá apoyándolo como él noblece del mismo modo que ha hecho siempre. Volviendo a la pregunta que Rascreya le hizo, Raisel le responde que el antiguo Lord no era más que un padre consentidor, y esto hace que ella comience a reírse, causando que él levante una sonrisa.
Después nos muestran a Razel regresando a Japón junto con los demás, pues sabe que su poder y estatus como noblece ya no es requerido en Lucadonia. Esto debiéndose al legado que dejó el antiguo Lord, pues ahora su hija puede sostener el sistema con ayuda de los líderes de clan y la lealtad que hay alrededor de ella. Por último vemos que Razel tiene un nuevo día más de clases con Tashiro y los demás, volviendo a su forma de vida que tanto le hace feliz, finalizando así el anime.